Nos encontramos en este momento realizando la primera grabación de clase para el grado sexto, ya sea sexto A o sexto B. Esta grabación de la clase se hace por la necesidad de que, como no estamos presencialmente en el colegio, entonces esta clase le permitirá a ustedes, los estudiantes, poder visualizar lo que van a recibir o lo que ya recibieron en las guías de aprendizaje para este segundo periodo. Antes de comenzar, vamos a hacer como una especie de introducción y recordatorio, ¿sí?, de saberes previos sobre lo que hemos estado viendo durante este año 2020 en la clase de sexto. Primero, sabemos que esto es por la necesidad de confinamiento, por el problema que nos encontramos en esta pandemia del COVID-19 y tratar de evitar el contagio posible quedándonos en nuestros hogares. A continuación, entonces seguiremos con la clase. Entonces, si nosotros recordamos, muchachos, nosotros estamos trabajando sobre el computador. Estamos definiendo todo lo que es el computador, cómo funciona el computador, todas sus partes básicas y estas. Una vez nosotros podamos ver esto, podremos ya adentrarnos en el manejo de programas o en el manejo de software respectivo. Pero primero nosotros debemos conocer las bases. Muchas veces nosotros pensamos o nos equivocamos que manejar un computador es entrar al Facebook, entrar a buscar fotos, entrar a jugar, pero lo que realmente importa es el conocimiento de los programas, el conocimiento de los dispositivos, lo que nosotros tenemos a la mano. El computador no sirve solamente para eso, nosotros podemos realizar muchas cosas más con él, ¿correcto? Entonces en esta pequeña clase y estos archivos que tengo acá, yo vamos a tratar de hacer recordatorio de lo que hemos visto y seguir avanzando en la clase. Entonces aquí, pues como podemos observar, tenemos que el computador, área de tecnología informática, docente Carlos Zafur, clase virtual para el grado sexto de la institución educativa técnica Minuto de Dios, Fe y Alegría. ¿Correcto? Bien, vamos a empezar. Recordemos que nuestro computador es una máquina o dispositivo capaz de realizar lo siguiente. Primero, recibir la información de entrada por medio de un elemento de entrada como lo es el teclado. Segundo, es capaz de traducir la información. Tercero, es capaz de almacenar la información. Cuarto, procesar la información, es decir, realizar los trabajos. Y quinto, dar un resultado de salida por medio de la pantalla o por la impresora. Si ustedes recordarán, muchachos, aquí encontramos un pequeño dibujo sobre esto, donde nosotros representamos lo que es un computador. Aquí está, por aquí esta flecha, la entrada. Esto de aquí es lo que procesa y por aquí está la salida. Entonces, a ver, recordemos, recibir información de entrada por medio de un elemento de entrada como es el teclado. ¿Qué es el teclado? El teclado es el que tenemos ahí frente a nuestro computador, ¿cierto? Es donde se encuentra toda la parte alfanumérica, es decir, el alfabeto, los números, los símbolos, signos que comúnmente nosotros utilizamos, ¿correcto? Esa es nuestra primera herramienta de entrada de información, ¿correcto? Segundo, traducir la información. Entonces aquí viene algo muy importante, esto de aquí traduce de decimal a binario y de binario a decimal. Recuerden que nosotros manejamos, nuestro sistema numérico es decimal, ¿cierto? De 0 a 9, ¿cierto? Allí nosotros tenemos el alfabeto de los números. Binario es aquel que solamente maneja ceros y unos. Todos los dispositivos electrónicos trabajan de manera binario, pero nosotros eso, como yo les he explicado alguna vez, recuerden que a nosotros eso no nos interesa. ¿Sí? ¿Por qué no nos interesa? Porque es que resulta que a mí en el colegio, en la escuela, en todo lado yo utilizo el decimal, yo conozco el alfabeto de la A a la Z, yo conozco los números de 0 al 9, ¿cierto? Todo eso. Y el binario es 0 a 1. Hay que hacer todo un curso completo para poder hacer este tipo de conversión. Entonces esto lo hace el computador, por eso dice traducir la información. Él mismo coge lo que nosotros entendamos, la A, la B, la C, la D, así, y lo traduce al código binario y lo almacena. Por eso figura aquí entrada, ¿sí ven? Entonces por acá mire que está almacenado. Correcto, si se pueden ver aquí el tercer punto dice almacenar la información, es decir, todo lo que yo le ingrese al computador queda almacenado dentro del computador. Correcto. Una vez nosotros hemos terminado o ya hemos introducido la información y está almacenada,
Entonces, él lo que hace es procesar la información. Aquí en este dibujo observen que es el proceso, pero ¿qué procesa? Lo que tenga almacenado, ¿sí? Es decir, los archivos, las operaciones o cálculos matemáticos aritméticos que nosotros hagamos, ¿cierto? Él los procesa. Cuando yo le doy imprimir, él hace ese proceso. Es decir, por allá en alguna parte tiene almacenado la opción de imprimir, ¿sí? Entonces son unos comandos que él hace para que funcione. Y por último, da un resultado de salida. ¿Por dónde? Por nuestra pantalla o por la impresora, o sea, de manera de papel, ¿cierto? Esto nosotros ya lo hemos visto. Bueno, todo computador, nosotros recordemos que tiene dos partes, el hardware y el software. El hardware es toda la parte física, es todo lo tangible, todo lo que yo puedo tocar. Recuerden que cada hardware tiene un nombre, el monitor, el mouse, sí, mire, por aquí tenemos, vea, el teclado, la torre, todo lo que yo pueda coger del equipo es hardware, todo lo físico. Lo que yo no pueda coger es lo que nosotros determinamos como software. El software es todo lo lógico del computador, lo intangible, los programas, ¿sí? Por aquí hay un ejemplo, mire, tenemos el icono de Word, el icono de Photoshop, el icono de CorelDRAW y el icono de Excel. Estos son programas, son la parte lógica, yo no puedo coger esto, nadie puede coger como tal esto. Eso ya es lo que alguna persona se inventó, un programador, ¿sí? Diseñó ese software. Hay mucho software. Sí, hay mucho software en los computadores, en el mercado hay mucho software y esto se creen dependiendo de la necesidad que tenga una empresa, una persona, se hace un software. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en este momento Word, sabemos que es para hacer documentos, Excel para hacer operaciones matemáticas, Photoshop es para diseñar o para editar imágenes y CorelDRAW es para hacer toda la parte de publicidad. Mire que aquí hay 4 software diferentes que hacen 4 tareas diferentes, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Recuerde, hardware y software. Profe, que es que hay más partes. No existen sino dos partes. Hardware, que es lo físico, y software, que es lo lógico. ¿Correcto? Bueno. Entonces vamos a enfocarnos más en la parte de qué, por ahora, del hardware. ¿Listo? Entonces vamos a pasar. El hardware está definido por dos partes. Lo que es las partes internas del hardware y las partes externas o periféricas del hardware. Vamos a ver lo que son las partes internas. Entonces aquí vamos a mencionar las importantes para que el computador trabaje, porque dentro del computador podemos encontrar muchas cosas, ¿sí? Pero acuérdese lo que en alguna clase yo hablaba. Hay partes, por ejemplo, de nuestro cuerpo humano que no son necesarias para nuestra función vital, ¿sí? Es decir, así suene raro, si a mí me quitan un brazo, yo trabajo, ¿sí? Yo puedo respirar, yo puedo comer, ¿sí ve? O sea, esa sería una parte que no sería necesaria. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos. Entonces, por eso es que aquí hay solamente, por ejemplo, 4 partecitas. Entonces, vamos a hablar de la primera. Sí, la CPU. Es la unidad central de proceso. ¿Sí se dan cuenta que es este pequeño chip que está acá? Sí, mucha gente llega y le dice a uno, ay, profe, la CPU, y tome un golpe a la torre, un golpe a la mesa. Eso no es esa no es la CPU, esa es la torre o la unidad de sistema. Muchas personas lo llaman como el chasis. La CPU es esta, la CPU es el cerebro del computador. Por aquí es donde pasan todas las operaciones que hace el computador. Cuando yo empiezo a escribir, este señor es el que está procesando eso, de que yo escriba. Cuando le doy a imprimir, él hace eso también, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta, este es el cerebro, este está dentro de la torre, allá en el computador. No es tan accesible, ¿por qué? Porque eso funciona a velocidades de reloj, a hertz, que son velocidades muy rápidas. Por ende, mire, él tiene un ventilador muy parecido a este que se ve acá, que se llama un disipador. Él tiene ahí encima un disipador, porque si él no tuviera el disipador, él se quema, porque tantas operaciones lo pueden quemar, ¿sí? Se recalienta. Estamos hablando que él es capaz de hacer miles de millones de operaciones en microsegundos. Entonces por eso necesita un ventiladorcito para eso, el disipador de calor. Entonces este es el cerebro del computador, es la parte más importante, ¿sí? Por aquí tenemos las memorias. Aquí tenemos las memorias. Las memorias, hay dos tipos de memoria en un computador, la ROM y la RAM. Las memorias son
unidades de almacenamiento temporal o permanente de la información. La primera que tenemos es la ROM, que corresponde a este pequeño dibujo que tenemos aquí, que es la chip BIOS, sistema básico de entradas y salidas. Este es el BIOS o la memoria ROM. Aquí hay un conjunto de órdenes y pasos que el computador reconoce cuando yo lo prendo. Ustedes se han dado cuenta de que cuando uno prende un computador, automáticamente aparecen una serie de comandos y órdenes. Esos comandos y órdenes yo no me los estoy inventando, ellos están almacenados en alguna parte. ¿Dónde? En esto de acá, en la BIOS, o sea, en la memoria ROM. ROM, que significa memoria de solo lectura. Yo no puedo entrar a modificar esta ROM, ¿sí? O mejor dicho, sí se puede entrar, pero eso es todo un proceso. Para nosotros los usuarios normales no lo vamos a hacer, porque a nosotros lo que nos interesa es que cuando yo prenda el computador, él detecte todo lo que tiene el computador, prenda y llegue a trabajar normal. Los otros tipos de memoria que tenemos es la memoria RAM. La memoria RAM, que es esta que tenemos aquí más larga, que significa memoria de acceso aleatorio. Existen varios tipos de memoria RAM, ¿sí? Nosotros tenemos memoria RAM de este tipo, la SIM, la DIM, la DDR, ¿sí? Y la RIM. Estas son memorias RAM. En este momento, ¿sí? Este SIM es la más viejita, luego evolucionó a la DIM y en este momento nos encontramos en la DDR. Esta señora de aquí, la RIM, se pensó que iba a ser como la evolución de esta, pero no dio, digamos que mucho énfasis. ¿Qué es el pasado? Existe la DDR, luego pasó a DDR2, DDR3, DDR4. En este momento nosotros encontramos, cuando uno compra un computador, encontramos con memoria DDR4, ¿sí? Que es mucha más capacidad. Nosotros podemos encontrar memorias DDR de 16 GB, de 32 GB, de 64 GB, ¿sí? Que son las donde se va a almacenar la información temporalmente. Por eso dice memoria de acceso aleatorio. Mientras el computador esté prendido, él guarda todos los archivos, ¿sí? O sea, ustedes cuando empiezan a escribir, cuando empiezan a hacer algo en un computador, toda la información, todo lo que están ustedes introduciendo a él, está quedando guardado aquí en la RAM, ¿sí? Esta RAM necesita el fluido eléctrico, la energía eléctrica para funcionar. Si se llega a ir la luz, si se apaga el computador abruptamente, la memoria RAM se desocupa. Si yo no guardé, entonces voy a perder la información. ¿A dónde debía haber guardado? ¿Profe, la memoria ROM? No, la memoria ROM es del sistema. La memoria RAM no almacena. A mí me toca usar un dispositivo o unidad auxiliar de almacenamiento, que más adelante lo veremos, como un disco duro, una memoria, ¿sí? Eso ya es otra cosa. Por ahora no, este tipo de memoria. Bueno, encontramos otra parte interna muy importante, que es esta de aquí, que es la mainboard o motherboard, que es este señor de acá. Aquí esto es lo que está por dentro de una torre. Si ustedes pueden observar aquí, esta pequeña ranura o socket que se llama esto, es donde yo introduzco la CPU. Aquí va el cerebro del computador. Estos slots de aquí es donde yo introduzco la memoria RAM. ¿Sí recuerdan la que les acabo de hablar ahorita? Ahí es donde introduzco la memoria RAM, ¿sí? Por aquí ustedes alcanzan a ver una pequeña pila. Esa pequeña pila es la que se encarga de guardar la información que hay en la memoria ROM. ¿Sí recuerdan lo que les mencionaba ahorita? O sea, la BIOS. En la BIOS o la memoria ROM está guardada aquí. Esta pila no hace sino sostener eso, ese pequeño inicio para que el computador arranque. Ya después de que él prendió, ya la pila no se utiliza más, sino que empieza a trabajar es con la energía eléctrica. ¿Correcto? Esta es fundamental. Tengo que tener una una mainboard, ¿sí? Una tarjeta madre. Porque si no tengo esto, ¿a dónde introduzco memoria? ¿A dónde introduzco la CPU? ¿A dónde introduzco el BIOS? ¿Sí? Tiene que tenerla el computador. Esta también se encuentra allá dentro de la torre. Bueno, por último tenemos lo que son las tarjetas. Todo computador debe tener tarjetas. Debe tener tarjeta de video, que es donde yo puedo conectar mi pantalla. Debe tener una tarjeta de sonido como esta de aquí, que es donde yo puedo poner parlantes, conectar el micrófono. Debe tener una tarjeta de red, si es que yo quiero conectarme a una red o LAN local o por ejemplo a internet por cable. Si quiero vía Wi-Fi, pues debo de tener una tarjeta Wi-Fi. Entonces,
Todo lo que está aquí adentro se reduce en tarjetas, por eso dice aquí entrada y salida, son los que entran y sacan información. Estas son las partes fundamentales para que el computador funcione. Si no tengo una de estas, el computador no va a funcionar, no va a aprender. Hagan de cuenta que es como si yo no tuviera corazón. Si yo no tengo corazón, pues no voy a aprender, no voy a funcionar. Si no tengo pulmones, pues no voy a funcionar. ¿Sí? Entonces, estas son las partes internas del hardware, ¿correcto? Bueno, muy bien. Ahora, vamos a hablar lo que son las partes externas o periféricas del hardware. Lo mismo. Hay muchas cosas que están por fuera del computador, ¿sí? Pero no todas son esenciales para que él funcione. Por ejemplo, profe, yo tengo una cámara. Ah, tan bonita su cámara digital, bien chusca y eso, pero sin la cámara el computador funciona, claro. O sea que no es una parte fundamental para que él funcione, ¿sí? Entonces acá yo tengo lo que es el monitor, yo tengo el mouse, teclado y la impresora. Vamos a hablar un poco del monitor primero. El monitor es un dispositivo de salida, ¿cierto? Que es el que nosotros conocemos. Aquí es donde yo veo todo lo que estoy haciendo dentro del computador, ¿sí? Es mi dispositivo de salida, es una parte externa. Entonces todo lo estoy viendo en forma visual, llamémoslo así, la redundancia, ahí en la pantalla, ¿sí? Hay varios tipos de pantalla. Nosotros podemos encontrar pantallas de cristal líquido, de plasma, ¿cierto? Táctiles. Entonces, ¿qué es diferente? No, la del celular, profe, es lo mismo, claro, es lo mismo, es una pantalla táctil. De hecho, hay pantallas de computadores táctiles, ¿sí? Esas son las pantallas. Bueno, recuerden que son dispositivos, este es de salida, o sea, me está mostrando. Ahora tengo este otro. Este es el mouse, ¿sí? El mouse es el dispositivo gráfico por el que yo introduzco información. Ustedes generalmente ven esta flechita. Esa flechita es mi mouse. Lógicamente, recuerden que el todo computador, esto de aquí que es el hardware y esta flechita es el software. Entonces, allá afuera de mi computador, la parte externa, yo veo este así, o sea, el mouse. Pero aquí adentro yo veo esta flechita que se llama el puntero. ¿Sí? Este es un dispositivo de entrada, o sea, a través de yo dando clic puedo ingresar información. Tenemos otro dispositivo de entrada, este señor. ¿Qué es este señor? El teclado. Ya ahorita se lo mencionaba, el teclado, que es un dispositivo de entrada, que es donde nosotros tenemos todo lo que yo puedo escribir o puedo hacer en un computador. El teclado alfanumérico, todo el alfabeto, ¿sí? O sea, las letras que me han enseñado los docentes, los profesores, los números, los símbolos, los signos, todo lo que a mí me han enseñado en el transcurso de nuestra vida, lo encuentro acá en el teclado. Entonces, el teclado podemos definirlo como es un dispositivo de ¿qué? De entrada de información de manera alfanumérica, ¿sí? Listo. Y por último tenemos la impresora, la printer o impresora. Esta impresora, ¿qué hace? Nos da la salida de forma papel. Hay diferentes tipos de impresora, ¿sí? Nosotros tenemos impresora láser, tenemos impresora de matriz, ¿sí? De matriz de punto. Tenemos de inyección, ¿cierto? Esas son tenemos las impresoras. Hoy en día la que más se utiliza es esta, la láser, correcto, que es a través de un láser, ¿cierto? O sea, de un mecanismo que quema a través de una luz, se quema un polvo llamado tóner, ¿sí? Ese tóner es el polvo que maneja la impresora. Entonces, esa luz o ese pequeño láser lo que hace es quemar ese polvo en la hoja para que se vea mejor la impresión. La primera fue esta, la de matriz de punto, que consistía en unos punticos que cuando uno imprimía se veían unos punticos. Entonces se veía como la forma de la letra, se veía unos punticos. Y la inyección, digamos que fue la sucesión de esta, que fue cuando ya empezamos a ver nosotros impresiones a color. Entonces este era tinta de color, o sea, líquida. Esto tenía un gran problema, que muchas veces cuando uno imprimía tenía que esperar que se secara esa tinta, porque como era un líquido, entonces ese líquido se podía regar y dañaba las hojas o dañaba la impresión, mientras que el láser no, porque el láser se quema, entonces automáticamente ya está en la hoja. Hoy en día ya encontramos impresoras láser a color, antes eran solo negro, ya hoy hay negro y a color, ¿correcto? Bueno, muy bien. Estos son los dispositivos de salida. Como les decía,
Hay muchos más, muchos. Como les digo, está la cámara, está un joystick. Hay muchos dispositivos de periféricos, pero no son esenciales para que mi computador funcione o trabaje. Estos son los esenciales. Bueno, perdón. Les hablaba hace rato, recuerdan aquí en las memorias, profe, ¿yo dónde guardo la información? Ah, bueno, la información la guardo en una unidad auxiliar de almacenamiento. Entonces, recuerden que acá la memoria RAM, ¿sí? Que la memoria de acceso aleatorio es donde yo guardo temporalmente la información, y recuerden que si se va la luz, pues voy a perder los archivos que hice, ¿sí? Lo que yo no haya almacenado. ¿Dónde lo almaceno? Aquí, en la unidad auxiliar de almacenamiento. ¿Cuáles son las unidades auxiliares de almacenamiento? La primera que tiene todo computador es el disco duro. Es el disco duro. Yo aquí es donde guardo los archivos. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo es el mecanismo para esto? Cuando yo prendo un computador y entro, por ejemplo, a Word a trabajar, ¿sí? Todo lo que yo estoy escribiendo en Word está quedando aquí, en la memoria RAM. Ahí está quedando, digamos que temporalmente. Cuando yo ya guardo, él viene acá a mi disco duro y me almacena la información, ¿cierto? Pero yo sigo trabajando en donde, en la memoria RAM. Es decir, si se fue la luz en ese momento, ¿qué voy a perder? Voy a perder lo último desde que guardé, la última vez que guardé hasta este momento, ¿sí? Eso es lo que yo voy a perder, ¿correcto? Entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente estar guardando cada ratico ir guardando. No dejar lo que hacen muchas personas que dicen, empiezan a trabajar, y trabajan, hacen 15, 20 hojas, 100 hojas, 200 hojas, y se fue la luz. Y dicen, ay, juema chica, ya iba a guardar. No, pues imagínese, si ya iba a guardar, perdió 200 hojas. Pero si hubiera estado guardando, pues había perdido solamente una hoja. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que estar uno guardando. Y guardando, simplemente darle clic aquí en el botoncito. Clic, clic, eso no se demora nada. O están dando control G, que es el comando para guardar, ¿sí? Bueno, tenemos otra unidad auxiliar de almacenamiento, que es este señor, el DVD, CD o DVD, ¿cierto? Pero nuestro computador debe tener esto, la unidad lectora de ellos, ¿sí? Para poder almacenar. Entonces esto es lo que nosotros conocemos, en muchas partes lo llaman como unidad de lectura-escritura, ¿sí? Yo tengo que tener un DVD, una unidad de lectura-escritura, o sea, que me permita leer lo que hay en el CD DVD y me permita escribir sobre él. Pero esto funciona diferente a esto. Ojo, hay que tener en cuenta. Cuando ya he escrito sobre el DVD, no lo puedo borrar como hago con un disco duro. Yo el disco duro sí puedo escribir y borrar, escribir y borrar. El DVD no. El DVD tiene una capacidad y va escribiendo, y cuando se llena la capacidad ya no me permite guardar más, ¿sí? Bueno, la otra, que es la más utilizada en este momento, las más utilizadas son la memoria USB, que la mayoría de ustedes la conocen, o las memorias SD o micro SD, que son las que vienen, son muy comunes en los celulares, ¿cierto? Entonces, la memoria USB, pues funciona muy parecido a sino que lo conecto acá a un puerto USB, a los puertos externos que tiene. Entonces aquí hay que recordar una vaina, ¿sí? Si yo tengo acá, recordemos por aquí, tarjeta. Si yo quiero conectar esta señora aquí, esta memoria, debo de tener una tarjeta que me permita conectar puertos USB, o si no, entonces no puedo introducir esto. Generalmente la mayoría de computadores hoy trae 3 puertos, 4 puertos, hay torres que traen 6 puertos. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de dispositivos se almacenan o se conectan, vía USB. Ustedes encuentran hoy en día mouse USB, teclados USB, monitores USB, todo es USB hoy en día. Bueno, entonces la memoria USB, ¿que la conseguimos en qué? Pues lo mismo, de 4 GB, de 8 GB, de 16 GB, de 32 GB, de 64 GB. Es más, por ahí he visto en internet que venden de 512 GB. No sé si, por lo menos no las he visto, pero así mismo será el precio. Porque así mismo será el precio. Por ejemplo, una memoria de 16 GB costará unos 22.000, 24.000 pesos. De 16 apenas. Imagínense a una de 512 GB, ¿cuánto nos costará? Ahora, que es el dispositivo que más se está utilizando, que es la SD o micro SD, ¿cierto? Que puedo usarla yo en el celular. En los portátiles tienen
tiene esta ranura para yo introducir esta tarjeta, ¿cierto? Entonces, lo mismo, estas va a ser, digamos que el futuro de las memorias para almacenar información. Funcionan igual que un disco duro. Yo puedo coger y copiar, borrar, ¿sí? Bueno, y por último tenemos lo que se llama el disco externo. El disco externo es otro dispositivo que se está masificando mucho. Es un disco externo, como su nombre lo dice, hace la misma función del disco duro, hace la misma función de una memoria, sino que tiene mucha más capacidad. Hay discos externos de 1 tera, 2 teras, 4 teras, perdón, ¿cierto? Y estas permiten que yo pueda cargarlo para arriba y para abajo porque es un dispositivo USB, pero puedo almacenar mucha información, puedo almacenar imágenes, puedo almacenar fotos, videos, canciones, ¿cierto? Lo mismo que se hace con cualquier esto, sino que la diferencia es su gran capacidad. Entonces digamos que como tal, espero haber sido muy claro en esto. Como les dije, es una especie de recorderis de lo que ya hemos visto e ir avanzando en el tema que nos corresponde. Ya en la siguiente clase veremos lo que sigue con el resto de la guía de aprendizaje que ustedes ya tienen en sus manos, que ya es entrar a manejar software, lo que es el computador, Windows, todo eso. Entonces espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido entendible, ¿sí? Para que ustedes repasen, se preparen, ¿cierto? Y revisen lo que está en esas guías, ¿correcto? Entonces muchachos, como les digo, cuídense, que tengan una muy buena tarde. ¿Listo? Que estén bien y espero que haya sido de su agrado esta pequeña clase. Bueno, muy buena tarde.